bendiga grandemente. En la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con todas sus familias. Ese es nuestro anhelo, ¿verdad? El, que Cristo mora en sus corazones y en el de todas sus familias para cuando Él venga en el arrebatamiento, todos nos vayamos junto con Él. Hoy en este nuevo video que voy a subir, primeramente quiero hablar un poco de lo que es un diácono y cuál es su función. Es muy importante, ¿verdad? Aprender de la palabra de Dios, ser instruidos en ella, para no ser engañados, pero también para ser verdaderos discípulos, ya que no podemos andar por la vida, ¿verdad? Diciendo que somos cristianos y jamás leemos la Biblia. Y tú que me oyes, ¿verdad? Que tú que profesas ser cristiano, yo te exhorto en el amor de Cristo a que abras la palabra de Dios día a día, te tomes tiempo, ¿verdad? En oración, te tomes tiempo en leer la Biblia, en leer versículos, capítulos enteros, y que sigas hacia adelante instruyéndote en la palabra de Dios para salir, ¿verdad? De esa ignorancia que muchos tienen, porque si no leemos la palabra de Dios, ¿en qué nos instruimos entonces como cristianos? Dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Esto se refiere, ¿verdad?, a que hay una ignorancia grande en el pueblo de Dios porque no leen su palabra, no profundizan en ella, no contextualizan. Y es el gran error que estamos teniendo los cristianos hoy del siglo XXI, que nos hemos olvidado de la palabra de Dios y pensamos que son las cosas a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, pero no es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Tu palabra tu palabra y la mía, ¿verdad? No valen la verdad, porque lo que vale es la palabra de Dios. Tu opinión y la mía pasan a segundo término porque lo que importa y lo que permanece y lo que establece son las leyes de Dios, y eso es lo que debemos de respetar y debemos de fundamentarnos en ello. Amén. Hoy en este tema que, como les comento, traigo el tema que es un diácono y cuál es su función. Este es el primer video porque voy a hacer tres porque está muy largo el estudio. Pero en la primera parte, ¿verdad? Voy a desglosar unos puntos conforme a la voluntad de Dios, lo que me ha dado a Cristo para compartírselos. Y así vamos aprendiendo poco a poco en la palabra de Dios día a día. Amén. Entonces vamos a entrar en la introducción de este tema, qué es un diácono y cuál es su función. Recordemos que este es el primer video, esta es la primera parte. Dios les bendiga y vamos allá. Dice en la introducción, los diáconos y las diaconisas tienen la misión de atender a los enfermos, a los pobres y a los necesitados, y han de mantener a la iglesia informada de sus necesidades y recabar el auxilio de los miembros. El dinero necesario provendrá del fondo de los pobres y necesitados de la iglesia local. Entendemos con esto que el diácono o diaconisa se encarga de visitar enfermos primero y necesitados. Y es algo muy importante orar por ellos. Aquí voy a parar un poco porque es muy importante, ¿verdad? Orar por ellos. Yo puse esto, Dios me lo dio a mí, ¿por qué? Porque son personas, el diácono y la diaconisa o los diaconizos, son personas que están intercediendo por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del pobre, por las necesidades del enfermo. Pero no solo eso, sino que también están intercediendo por los pastores, están intercediendo por los líderes. Entonces es muy importante orar por ellos. Tú, si eres miembro de una iglesia y tienes diáconos o hay diáconos o diaconisas en la congregación donde tú te congregas, ora por ellos, así como oras por los pastores, por tus pastores, también ora por ellos, porque son miembros activos, ¿verdad? Y que llevan a cabo pues, alguna encomienda, ¿verdad?, que Dios les ha dado a diario. Por ejemplo, el día de hoy, si un diácono, ¿verdad?, fue informado de que una persona, de un miembro de la iglesia está enfermo, él tiene que acudir hacia allá e ir a visitarlo y a ver si tiene una necesidad para venir a informar a la gente que está a cargo, ¿verdad?, de las finanzas de la iglesia y de ahí recabar para esa necesidad. Es muy importante orar por los diáconos y por las diaconisas y también como por los pastores y por todos, pero oremos por los diáconos y por las diaconisas. Amén. En primera de Timoteo 3:8, el apóstol Pablo escribe muy claro cómo debe ser un diácono. Lo primero que describe es honesto sin doblez. La honestidad es algo muy importante en el diácono o en la diaconisa, ya que tiene que ser transparente. La honestidad es lo siguiente: es hablar y actuar con sinceridad, no mentir, no engañar o robar o hacer trampas. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:8, pero vamos a leerlo
para ir entendiendo lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Fíjense, en 1 de Timoteo 3:8 dice, requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. Amén. Entonces con este versículo vamos a desglosar un poco, primeramente, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo para poder saber qué es un diácono? Amén. La honestidad. Todos sabemos que la honestidad es algo transparente, o es una persona que, como ya lo comenté, no miente, o no engaña, o no roba, o no hace trampa. Pero más allá de eso es un valor moral, un conjunto de atributos personales, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez forman parte de ser honesto. Entonces, si esto es la honestidad, ¿verdad? Es un valor moral, tenemos que tener bien claro, si tienen que tener bien claro los diáconos y los diaconisas, que tienen que tener un valor moral siempre establecido y ser transparentes, ¿verdad? Un conjunto de atributos personales, tienen que tener una dignidad, tienen que saber quiénes son en Cristo, tienen que permanecer siempre en Cristo con esa identidad, estar firmes y con sinceridad, siempre hablar con sinceridad, no hablar con hipocresía, no hablar con palabras, ¿verdad? Que no son, más bien la sinceridad y decir la verdad es lo que tiene que estar en un diácono, pero sobre todo también la justicia, tiene que ser justo. Una persona, un diácono, una diaconisa tiene que ser justo, tiene que poner la balanza de alma en esta forma, de que se esté balanceando para ambas partes. No puede un diácono o una diaconisa balancear la balanza para un lado más que para otro, ya sea para un hermano o una hermana, ¿verdad? Tiene que mantener esa balanza de la justicia siempre y siempre ser una persona recta, tratar de ser rectos ante los ojos de Dios primeramente, para que se puedan ver sus buenas obras y sobre todo ser honrado, ser honrado, no robar, no agarrar nada que no sea suyo, no andar, ¿verdad? Agarrando nada que no le pertenezca, sino que ser honrado siempre y transparente. Amén, Dios. Entonces, en esta primera parte, como lo comento, ¿verdad? Esto ya estamos viendo lo que es la honestidad, pero que es sin doblez. Pablo le dice a Timoteo que debe ser siempre el mismo delante de cualquiera. Eso es una decisión que debemos tomar y construir, que nos llevará a tener un carácter sano. Pablo le dice a Timoteo que debe ser siempre el mismo delante de que cualquier persona. Siempre le decía a Timoteo, sé tú mismo, Timoteo, sé como tú eres. Y si estás instruido en la palabra de Dios, instrúyete más en la palabra de Dios y sé tú mismo, preséntate como tú eres, sin nada que avergonzarte, sino lo contrario. Sé tú mismo siempre, bendice a las personas, ora por las personas y haz todo lo que tengas que hacer para poder tener un carácter sano. Esto es muy importante, tener un carácter sano, ya que esto pues nos lleva, ¿verdad?, a lo que es no tener doblez. O sea que si tenemos un carácter sano, vamos a tener siempre un mismo carácter en todos lados. No voy a ser una persona en un lado y otra persona en otro, sino que siempre voy a ser el mismo en donde quiera que yo vaya. Y toda la gente me va a conocer que yo siempre soy como soy, porque tengo un carácter sano. Amén. En segundo, vemos que deben ser personas no dadas mucho al vino. Y fíjense qué interesante, porque ya más adelante en la palabra de Dios, ¿verdad? Después de sin doblez, dice, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero vamos a desglosar un poco, ¿verdad? Lo que dice, no dados al mucho vino. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Debido a que el vino ocasiona la pérdida de alerta mental y buen juicio, por lo tanto los que servimos a Cristo debemos estar siempre en nuestros cinco sentidos y lo más importante, estar siempre espiritualmente preparados. El vino provoca borrachera y hace perder la estabilidad del ser humano y lo hace inconsciente sin saber lo que realmente está haciendo. Amén. Entonces no dados al vino. ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo? Debemos de andar siempre en nuestros cinco sentidos y que sobre todo, ¿verdad? Debemos de estar siempre alerta con nuestra mentalidad, ¿verdad? Sana, con nuestra mentalidad despejada y debemos de estar siempre en nuestro sano juicio. Siempre debemos de estar en nuestros cinco sentidos. Amén. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque también si nos vamos a Proverbios 23, 29 Proverbios 23, 29 al 35. Acompáñame a la palabra de Dios a lo que dice Proverbios 29,
29, 23, 23, capítulo 23, versículos 29 al 35. Amén. Acompáñame, busque su Biblia o apúntelo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 29. Fíjense lo que dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotonado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid para dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté aún, lo volveré a buscar. Entonces aquí está la clara respuesta, ¿verdad? De por qué no debemos de darnos al vino, ya que perdemos nuestros 5 sentidos, perdemos nuestra habilidad, empezamos a hacer otras cosas, empezamos a hacer algo a lo que a Dios no le agrada. Entonces por eso también el apóstol Pablo enfatiza en esto y lo establece. Pero vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que dice, el punto, lo tercero. Pero antes quiero hacerles una pregunta yo. ¿Puede usted especificar en sus propias palabras o experiencias qué peligros trae el abuso del vino y las consecuencias acarrea? Ya lo acabo de leer en Proverbios 23, 29 al 35, pero ¿puede usted especificarme? ¿Podría usted especificarme para usted personalmente, verdad? En sus propias palabras o experiencias. Porque recordemos que a muchos Dios nos ha sacado del alcoholismo. ¿Y qué es lo que hacíamos? Hacíamos muchas tonterías o éramos títeres del diablo. Por eso yo le pregunto a usted, ¿verdad? Si me podría especificar en sus propias palabras o en las experiencias. Yo sí le podría relatar algunas de mis experiencias cuando yo tomaba alcohol. Yo me perdía en el alcohol. Para la gloria de Dios, Dios me rescató y hoy soy libre de todo eso, ya no tomo más alcohol. Pero, ¿qué peligros trae el abuso del vino y las consecuencias que acarrea? Amén. En tercero, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es tan claro que los servidores de Cristo necesitan estas palabras. Está muy claro lo que el apóstol Pablo establece aquí, porque no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo con estas palabras? Que muchas veces, ¿verdad? Las tomamos, pero las tomamos así como si no fueran para nosotros. Pero claro que es para nosotros, porque nosotros en cualquier momento de la vida podemos caer en una ganancia que no es honesta, sino que viene de alguna parte, ¿verdad? Que fue deshonesta o no ganada honradamente. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? También con la codicia. Está claro que los servidores de Cristo necesitan estas palabras, necesitamos estas palabras. Yo, Gabriel, necesito estas palabras porque puedo caer. Todos estamos propensos a caer. Pidámosle a Cristo, ¿verdad? Que nos dé la sabiduría y el entendimiento para no caer en esto, para no ser un hombre codicioso, para no ser una mujer codiciosa, un diácono codicioso, una diaconisa codiciosa y no obtener ganancias que no vienen honradamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado. La palabra codiciar significa enriquecerse ilegítimamente de una forma sucia. Esa es una ganancia codiciar, perdón. Esto es codiciar, ¿verdad? Significa enriquecerse. Cuando codiciamos las demás cosas, ¿verdad? Cuando codiciamos el dinero, cuando codiciamos tener más, lo que queremos obtenerlo como de lugar. No nos importa la forma como sea. Simplemente queremos tenerlo, ¿verdad? Porque nuestro corazón ya está arraigado todo eso. Entonces codiciar, ¿verdad? Significa enriquecerse ilegítimamente. Dios no está peleado en contra del dinero. Al contrario, si Dios te bendice honradamente, que Dios te siga bendiciendo, pero es lo contrario, ¿verdad? Cuando nos enriquecemos con cosas que no hacemos o no las merecemos, o son deshonestas o sucias, porque podemos ganar el dinero de muchas formas, sí. Una manera de ganar el dinero es poniendo tu negocio, trabajando honestamente para ti, trabajando para una empresa, eso es ganar, pero otra cosa es ganarlo ilegítimamente o sucio, es obtenerlo, ¿verdad? De cosas malas que te pueden ofrecer o puedes hacer algo malo, ¿verdad? Para obtener esa ganancia. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no caer en eso. Estamos claros que la codicia se limita a un afán excesivo de riquezas.
lo que más caracteriza al codicioso es el interés propio, no le importa nada más. Entonces, qué interesante estas palabras, ¿verdad? Porque al codicioso no le interesa nada más que su propia vida. No le interesa nada más, no le interesa su familia, no le interesan sus hijos, no le interesa nada más que estar enriqueciéndose y ver, ¿verdad? Cómo los demás lo ven, que se enriquece. Es algo excesivo, algo que siempre trae en su mente y que inclusive no duerme. Muchas veces no duerme por estar pensando en el dinero, cómo hacer más y cómo hacer más, pero todo eso es un afán y todo eso pasa. Tiene egoísmo que nunca consigue satisfacer porque siempre quiere más y más. Es una persona egoísta que siempre quiere más y más y más. La codicia es como echar agua en un recipiente que tiene un agujero y por ahí se escapa el agua y nunca lo llenarán. Escuche bien lo que es la codicia. Es como echar agua en un recipiente que tiene un agujero abajo y por ahí se escapa el agua y nunca lo va a llenar. Así es la codicia. Usted puede estar haciendo riquezas y haciendo riquezas y siendo egoísta. Y todo eso se está yendo como un vaso de agua, ¿verdad? Que tiene un agujero abajo. Usted le echa el agua y el agua se está escapando por abajo. Entonces trata de echar más y más y más, pero todo se está yendo por ahí y nunca tiene llene. Y una ganancia deshonesta señala que viene de robar a alguien, de estafar, del engaño, la mentira, la aceptación por dañar al prójimo, de lenguas mentirosas que hacen lo que sean por una ganancia deshonesta. Ya vamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que es una ganancia deshonesta también. Escuche bien esto, es estafar. ¿Cuántas personas hoy en día, verdad, no hacen lo que sea por no trabajar, pero estafar a las personas? Lo podemos ver en Facebook, lo podemos ver en las noticias, inclusive de cuando hacen una llamada o que les dicen, ¿verdad? Que hagan o dinero, que deposite o que haga algo, independientemente si la persona cae o no cae. Esa persona que está haciendo eso es algo deshonesto y eso es una estafa, es un engaño, porque también viene después de eso, es una mentira. Todo eso forma una mentira, pero lo más triste es la aceptación por dañar al prójimo. Cuando tenemos una ganancia deshonesta, ¿verdad? Por dañar al prójimo. Hoy en el siglo XXI, desgraciadamente, se ve mucho esto. ¿Cuánta gente, verdad, por dañar al prójimo? No le interesa dañar al prójimo por obtener unos pesos, pero qué triste. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto o obtener una ganancia deshonesta con una lengua mentirosa a costa de que yo diga mentiras para obtener finanzas, para obtener una ganancia. Una ganancia deshonesta en apuestas, en juegos de azar, de las falsas enseñanzas para sacarle el dinero a la gente, como son la adivinación, la brujería y la venta de indulgencias en la iglesia. Aquí me voy a parar un poco y fíjense lo que Dios me dio en juegos de azar, ¿verdad? Mucha gente engaña diciendo que vas a ganar 500,000 pesos si inviertes 10,000 y no es cierto, son puras mentiras. Desgraciadamente tus finanzas se escurren o las finanzas de las personas ahí van y la persona que está mintiendo, ¿verdad? Que hace ese tipo de juegos se enriquece más y más. Eso es una ganancia deshonesta que no está haciendo realmente a los ojos de Dios algo honesto, porque está tratando de sacar algún beneficio a costilla de las demás personas a través de su codicia, de la codicia de la gente, que se enredan y caen en eso y por lo tanto también son víctimas de su propia trampa, porque si son codiciosos y van invierten, ¿verdad? Creyendo que van a ganar más, siempre va a haber alguien más listo que a través de una ganancia, de obtener una ganancia deshonesta les va a aplicar ese tipo de cosas para sacarle el dinero a la gente como son la adivinación. Hoy vemos, hasta en la tele vemos desgraciadamente cómo hay personas, ¿verdad? Que se dicen maestros, que se dicen adivinos, que te leen el futuro, que te leen las cartas y te sacan el dinero y ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque ellos te dicen lo que tú quieres oír, pero desgraciadamente no es cierto, porque el único que puede decir el futuro es Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, con la brujería. Hay mucha gente, ¿verdad?, que va, como les comento, que le leen las cartas o que les hagan una amarre, que les hagan tipo de cosas, pero le sacan el dinero nomás, porque pues, sí pueden obtener un beneficio, pero después vienen las consecuencias, porque así como tienes un beneficio en el momento y te sacan el dinero y tú piensas, ¿verdad?, que obtuviste algún beneficio, después viene la consecuencia y después viene la factura que es más grave. Amén. Entonces, y la venta de indulgencias en la iglesia. Hoy vemos en esta generación que todo te venden un trapo ungido, te venden el santito, te venden la tarjetita. Eso es una ganancia deshonesta realmente, porque eso es algo que no le agrada a Dios. Y eso es algo que debemos de tener mucho en cuenta nosotros, ¿verdad?
si queremos servir a Dios, que no debemos de obtener estas cosas, que no debemos de tener el dinero así de estas formas. La realidad es que vivimos en una sociedad materialista, vivimos en un mundo que le da mayor valor al dinero que a las personas. Por eso Pablo escribe que no sean personas así, sino que más bien sean servidores que amen a Cristo y todo lo espiritual, y en todo lo espiritual lo amen, apasionados por el Evangelio y el amor hacia las almas. Esto es lo más importante, ¿verdad? Que más allá un diácono y una diaconisa tienen que tener amor por Cristo y por las almas. Eso es lo más interesante. Entonces seguimos hacia adelante. Todos los que profesamos la fe en Cristo corremos el peligro de no estar contentos con lo que Cristo nos da y podríamos querer enriquecernos a como dé lugar. Todo lo que profesamos la fe corremos el peligro de no estar contentos con lo que Cristo nos da. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Y debemos de tener mucho cuidado con las personas que van y oran por nosotros y nos dicen, ¿verdad?, que Dios nos va a dar más y que Dios nos va a enriquecer y que Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir al tiempo de Él. Pero nosotros debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y no caer en esas trampas. Porque realmente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si tenemos abrigo, tenemos sustento y tenemos un techo donde dormir, con esto estemos contentos. Y no quiere decir que con esto seamos conformistas, sino que quiere decir, ¿verdad?, que con esto estemos alabando y glorificando a Cristo, porque las bendiciones vienen a su tiempo y no al de la gente, no es lo que diga el falso profeta, el falso maestro, sino a lo que diga la voluntad de Cristo, lo que diga la voluntad de Dios. Podríamos querer enriquecernos. Sí, ¿cuántas personas en el Evangelio han empezado muy bien su carrera y ahorita los vemos, ¿verdad?, en sus ministerios ya cobrando $10,000, cuando antes, ¿verdad?, tú los veías en la calle sirviendo por amor, por pasión a las almas, pero desgraciadamente se pervirtió el Evangelio, se pervirtió en el Evangelio. Y hoy soy personas que ya están, que ya tienen una iglesia, que ya están establecidos, que tienen ministerios, que están creciendo y aún así ya cobran $10,000, $15,000 por un evento o por ir a predicar. Entonces, esa es una manera también deshonesta de poder enriquecerse y eso es lo que no quiere Dios que hagamos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Por eso el apóstol Pablo también pone estos puntos claros. Amén. Qué claro está qué claro está que es ser deshonesto o deshonesta. Por eso es necesario que entendamos que tenemos que estar contentos con lo que Cristo nos sostiene. Leamos con mucha atención lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:6. Vamos a abrir la palabra de Dios para ver qué nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:6 para entender esto. La palabra de Dios nos muestra todo lo que debemos de aprender y lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Yo creo que con esto está más que claro que el diácono, la diaconisa y los servidores de Cristo deben de estar contentos con esta palabra que dice en 1 de Timoteo 6:6 al 11. Vamos a leer, ¿verdad?, lo que dice más adelante, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que les estaba comentando, que cuántos empezaron su carrera muy bien, cuántos empezaron su carrera con gozo, con ánimo, sirviendo por amor, por pasión, dando un taco, dando una soda, llevando un agua, llevando la palabra de Dios, pero ahora no, ahora ya lo quieren hacer por dinero. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto y no terminar nuestra carrera así, en destrucción. Amén. Entonces, hasta este punto yo creo que queda claro. Esta es la primera parte de los 3 videos que voy a hacer. El otro miércoles voy a subir el siguiente video. Por lo tanto, yo creo que nos ha quedado claro, ¿verdad?, qué es lo que quiere Dios cuando le sirvamos, ¿verdad?, y qué es un diácono y cuál es su función. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Y tú que me estás escuchando, tú que me oyes y tú que me ves, estás caminando, ¿verdad?, torcidamente, es tiempo de que vayas hacia Cristo y le pidas perdón y que te arrepientas de tus pecados,
porque la palabra de Dios no se vende, porque lo que hacemos para Dios no lo hacemos con tal de sacar una ganancia financiera o sacar ventaja de algo o de alguien. Debemos de tener mucho cuidado con eso, ir a los pies de Cristo y pedirle perdón y pedirle que enderece nuestros pasos, ya que si Dios nos permite levantarnos el día de hoy, el día de mañana, Dios nos está dando la oportunidad de volver hacia Él. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos hasta pronto. Amén.